Ya bueno, hola chicos, el día de hoy vamos a ver la sesión número 12, que es el uso de la biotecnología en genética. Bueno, en realidad es un tema muy corto, creo que el PPT solo tiene 50 y algo diapositivas, entonces he estado revisando exámenes pasados y he tratado de sacar lo más importante porque como ya estamos en la recta final, tienen muchos temas que grabarse, entonces he tratado de poner lo más conciso que sí o sí deberían como que aprenderlo y ahí también les he puesto preguntas de exámenes pasados. ¿Ya? Bueno, algo que es muy preguntado es acerca del DNA recombinante o también conocido como ADN recombinante. Va a estar compuesto por dos segmentos. El primer segmento es conocido como vector y el segundo es conocido como inserto. El vector es un segmento que tiene una propiedad de replicación. Como ya lo hemos visto anteriormente, la replicación es sinónimo de copia. Y también tiene otra propiedad de selección, por ejemplo, los antibióticos. Y también algo muy importante, y ha sido pregunta pasada, es que el vector, además de tener todas estas características o propiedades, debe ser funcional dentro de un organismo, es decir, dentro de un hospedero. ¿Ya? Entonces recuerden eso siempre. El vector debe ser funcional dentro de un organismo. ¿Y cómo se conoce ese organismo? Como hospedero. Ahora, ejemplos de vectores tenemos al plásmido, al virus bacteriófago. Por otra parte, tenemos otro segmento que es el inserto. El inserto es un segmento que queremos estudiarlo, modificarlo o expresarlo. Ejemplo de esto es un segmento de genoma, un gen, entre otros. Ahora, había comentado que el vector debe ser funcional en un hospedero y un hospedero es un organismo que sirve para que tanto el vector o el inserto puedan ser funcionales. O sea, solo inviertes como que el vector debe ser funcional en un hospedero, por ende el hospedero es el organismo donde va a ser funcional tanto el vector como el inserto. Ya, por ejemplo, un claro ejemplo de hospedero puede ser una vaca, una bacteria, una levadura. Ya, hasta ahí todo claro con estos conceptos. Lo pongo de color amarillo porque ha sido pregunta de examen. Grábenselo aquí. Vector tiene que ser funcional en un hospedero y además es un segmento que sirve para la replicación y el inserto es un segmento que sirve para estudiarlo, modificarlo y expresarlo. Y el ADN recombinante es el compuesto de un vector y un inserto. ¿Ya? Ahora, hablemos del ADN clonado. El ADN clonado es un solo ADN recombinante. Y como ya hemos visto, un ADN recombinante está formado por un vector y un inserto. Ahora, eso también se puede conocer como un plásmido y un segmento humano. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Y bueno, esto va a crecer en una bacteria, específicamente el Escherichia coli. También más adelante vamos a ver por qué utilizan tanto esta bacteria, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Y según esto va a ser sembrado en agar. Y cada hospedero con vector se va a duplicar en tan solo 20 minutos. Ahora, estos conceptos también son importantes. Una colonia son millones de clones de un individuo en el mismo inserto, mientras que varias colonias viene a ser también conocido como banco librería. Entonces, una colonia no es decir lo mismo que bancos. Los bancos es la unión de varias colonias, mientras que la colonia son millones de clones de un solo individuo. ¿Ya? Bueno, eso es lo que quiero que sepan, lo más importante del ADN recombinante y el ADN clonado. Y ahora continuemos con el genoma humano. Como sabemos, el genoma humano está formado por 46 cromosomas, los cuales son 23 pares de cromosomas, 22 pares somáticos y un par sexual, donde puede ser XX y XY. XY si eres varón y XX si eres mujer, ¿no? Ahora, nosotros en nuestro genoma tenemos alrededor de 20.000 genes y también alrededor o mayor a 300.000 proteínas. Estos datos no creo que les pregunten, pero igual les he puesto para que lo tengan en cuenta. Ahora, existen genes que van a ser candidatos a enfermedades y hasta el día de hoy, hasta la actualidad, solo se conocen 5.000 genes
de los 20.000 genes que tenemos. Ahora, existen genes de ARN que no van a ser traducidos y estos genes de ADN no traducidos, de ARN, perdón, se van a conocer como los reguladores. Y aquí tenemos al cis y al microARN. Y también existen varias secuencias repetidas. De las secuencias repetidas son alrededor del 40% del total. Y aquí un claro ejemplo son los microsatélites. Ahora, en embriología van a haber distintos síndromes y aquí nos han hablado del síndrome de Down. El síndrome de Down es una trisomía del gen. Ahora, esta anomalía cromosómica es la anomalía cromosómica más común de todas y es la causa más común de que padezcan retardo mental. Y además tienen deposición de placas amieloides y amasijos neurofibrilares en el córtex. Tienen fascias características y defectos esqueléticos y huesos de baja densidad. Además, una de sus principales enfermedades son las cataratas y tienen un envejecimiento prematuro. Y es la trisomía del cromosoma número 21. ¿Ya? Estas son características que no creo que les pregunten, pero sí he visto que les preguntan acerca de los genes relevantes en el síndrome de Down en cromosomía 21. Por ejemplo, habíamos dicho que una de las enfermedades características que les dan a los que sufren de síndrome de Down es las cataratas, ¿no? ¿Y cuál es ese gen relevante? Es el CRYA1, ¿ya? Entonces, esto ha sido pregunta de examen. No sé si les vuelvan a preguntar este gen o puede ser cualquiera de estos genes porque es una pregunta típica, pero recuerden esto, que el gen relevante en el síndrome de Down para que tengan cataratas es el CRYA1, ¿ya? Porque generan las mutaciones que producen las cataratas. Y así como las cataratas podemos ver el gen del envejecimiento prematuro es el SOT o el del Alzheimer familiar es el APPB. ¿Qué más? Eso puede ser que les pregunte, pero o la familia de los colágenos, el COL, y dos ratones mutantes problemas de desarrollo craneal. Bueno, los que sí pueden o tienen que tenerlo en cuenta siempre es el gen de las cataratas, el del envejecimiento prematuro y el del Alzheimer familiar por si acaso, porque ya ha sido pregunta de examen. Ya, entonces, eso del síndrome de Down, ¿qué es lo importante para que recuerden el síndrome de Down? Es que es una trisomía. ¿De qué cromosoma? Del cromosoma 21. Ahora, ¿qué más? Es una de las anomalías cromosómicas más comunes de todos o más frecuentes. Y la causa más común de que las personas sufran retardo mental es el síndrome de Down. Además, ¿qué características conlleva, ¿no? Que tenga síndrome de Down o a qué enfermedades son más prevalentes? Son a las cataratas y al envejecimiento prematuro. Y ahora, como ya lo hemos visto, ¿cuáles son estos genes relevantes en el síndrome de Down? El de las cataratas es el CRYA1, el del Alzheimer, el APP, y también para el envejecimiento prematuro, que es el SOT. ¿Ya? Ahora, hablemos de otro tipo de enfermedad. Ya no estamos en el síndrome de Down, sino ahora vamos a pasar con la enfermedad de Huntington. Y bueno, quiero que presten atención a esta imagen. Es un diagnóstico diferencial del gen HD, o también lo pueden encontrar como IT15. Ahora, este va a tener 67. Esos cuadraditos que ven de color verde son exones. Entonces tenemos 67 exones, ¿ya? Que van a estar ubicados en el brazo corto. 4. Por eso el brazo corto es conocido como P, del cromosoma 4, por eso es el 4, y 16 le aumentan, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser el problema o cuándo se diagnostica que tienen esta enfermedad? Cuando hay una mutación en el gen número, en el exón número 1, ¿ya? Entonces, ¿por qué me doy cuenta que tiene una mutación ahí? Porque si te das cuenta está de color rojito a comparación de los otros exones. El que tiene la mutación es el exón número 1 y esta es la causa de la enfermedad de Huntington. Ahora, específicamente en la región CAG, que es una región trinucleótida. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los tres nucleótidos, ¿no?
Ahora, esta enfermedad siempre y cuando se va a dar, siempre y cuando pasen las 40 repeticiones. Por eso, si te das cuenta, aquí están las 40 repeticiones y cuando sobrepasan esas 40 repeticiones, se va a dar la enfermedad de Huntington, porque cuando está debajo de las 40 repeticiones no pasa nada. Y aquí también lo podemos observar, ¿no? Mira, el umbral afectado es siempre y cuando pase las 40 repeticiones. Aquí lo podemos observar. Pero un umbral normal es cuando está debajo de las 40 repeticiones. Son los que señalan, debajo del umbral de las 40. ¿Ya? Entonces recuerden esto. ¿Cuándo es normal? Cuando está por debajo de las 40 repeticiones. ¿Y cuando el umbral es afectado? Cuando está por encima de las 40 repeticiones. ¿Y dónde se va a dar la mutación? La mutación se da en el exón número 1. ¿Ya? Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿O todo quedó claro? Todo claro. Ya, genial, Fernando. Ya. Bueno, chicos, si todo quedó claro, como les dije, era pregunta de examen, lo del ADN recombinante, si me podrían ayudar con esta pregunta. El ADN compuesto por segmentos de dos especies diferentes, vector e inserto, se denomina. A ver, Fernando dice la D. ¿Qué dicen sus compañeros? Ya, muy bien, Franco, muy bien, Janet. ¿Alguien más? ¿Todos coinciden con la respuesta de sus compañeros o alguien tiene otra respuesta? Supongo que todos coinciden, ¿no? Ya, aquí nos dice el ADN, ya nos está dando pista ADN, está compuesto por segmentos, específicamente de dos especies diferentes. ¿Cuáles son estos dos segmentos? El vector y el inserto. Y yo les dije que el ADN recombinante está compuesto por dos segmentos. ¿Y cuáles eran esos dos segmentos? El vector y el inserto. Muy bien, chicos, la clave es la D. Esta ha sido pregunta de examen, ¿no? Que miren, es una pregunta fácil. Ahora, aquí hay otra pregunta. ¿Un vector para la clonación de un gen requiere ser un segmento de ADN de interés que queremos reproducir y expresar, presentar un sitio de reconocimiento de la ligasa, ser exclusivamente ADN lineal, no poseer ningún segmento de selección o ser funcional dentro de un organismo? ¿Qué dicen, chicos? A ver, Fernando dice la E, Franco también dice la E. A ver, aquí nos están hablando del vector, ¿no? Vector e inserto son los que forman el ADN recombinante. Y yo les había dicho que el vector sirve para la replicación y también para la selección. Y además, la característica importante del vector que les dije que nunca se deben olvidar es que debe ser funcional dentro de un hospedero. Dentro de un hospedero.
Mientras que por el lado del inserto era cualquier segmento que nosotros buscábamos modificarlo, estudiarlo o expresarlo, ¿no? Modificar, estudiarlo, expresarlo. Ya, entonces, la primera clave nos dice, ser un segmento de ADN de interés que queremos reproducir o expresar. Esto más bien podría hablar de un inserto, ¿no? Entonces, no es la clave correcta. Luego la B nos dice presentar un sitio de reconocimiento de la ligasa, ser exclusivamente ADN lineal. Siempre cuando te digan eh, exclusivamente, único, todos, siempre duda esa clave. ¿Ya? Ahora, no poseer ningún segmento de selección o ser funcional dentro de un organismo. Y yo les dije que el vector siempre debe ser funcional dentro de un organismo o también conocido dentro de un hospedero. Así que muy bien Fernando, muy bien Franco. Ahora, última pregunta sobre lo que hemos visto. En relación a la trisomía del cromosoma 21, ¿qué gen está relacionado con la aparición de cataratas? Uy, creo que puse el recuadro muy arriba. Ya, aquí dice CRIA1. Ya, ahí están las claves. ¿Qué clave creen que es para esta pregunta, chicos? ¿La A, B, C, D o E? A ver, Janet dice la E, Fernando dice la E. ¿Ninguno más? A ver, ¿quiénes están en la clase? Ya chicos, muy bien como lo dijo su compañero Fernando y su compañera Janet, la clave es la E. Recuerden que les dije que el síndrome de Down, que es la trisomía en el cromosoma número 21, una de las características que tiene es que se envejecen prematuramente y además pueden desarrollar cataratas. Entonces, ¿cuál es el gen que debe estar relacionado con la aparición de estas cataratas? Es el gen CRA1. Muy bien, chicos. Ya. Uy, ¿qué hice? Ahí está la clave, muy bien. Ya. Ahora continuemos con otra enfermedad. Ya hemos visto el síndrome de Down y también hemos visto la enfermedad de Huntington. Y ahora vamos a hablar de la distrofia muscular. Es una enfermedad que se da uno de cada 3.500 niños varones y se caracteriza porque van a sufrir daños al caminar, por ende poco a poco van a estar postrados en una silla de ruedas, van a tener limitaciones tanto en el uso de sus brazos como de sus piernas, ¿sí? Uy. Ya, ahora vamos a hablar de los distintos diagnósticos de esta distrofia muscular. Tenemos el primer diagnóstico, que es el diagnóstico molecular en el gen de la distrofia muscular, donde hablamos de 9 exones más comunes de lesiones y este método va a ser por el PCR múltiple. Entonces, esta es una detección más visual de la lesión de los exones y se va a dar la amplificación de varios amplicones simultáneamente en una reacción. Pero a diferencia de los otros diagnósticos, este tipo de diagnóstico de PCR solo se van a observar de 10
hasta 15 amplificaciones de estos exones, ¿ya? Recuérdenlo, de 10 a 15. Y no detectan las duplicaciones de exones. Aquí pueden ver en esta imagen, está un poco chiquita, los exones y solo hay alrededor de 10 a 15. Entonces, específicamente en esta imagen hay 12 exones que puedes observar de manera lineal en una detección visual, ¿sí? Ahora, eso es uno de los tipos diagnósticos. Característica del diagnóstico por el PCR múltiple, detección visual, y solo se pueden observar dentro de 10 a 15 exones. Y no se van a identificar lo que son las duplicaciones de los exones, ¿ya? Ahora tenemos otro tipo de diagnóstico, que es el diagnóstico de gen de la distrofia muscular por MLPA. Aquí tenemos sus siglas. Y bueno, esto sirve para detectar y cuantificar la presencia o también la ausencia de un segmento de exón. A comparación del PCR, aquí se van a ver alrededor de 40 segmentos a la vez. En el anterior habíamos visto que solo se veían de 10 a 15, pero aquí se van a ver mucho más, que son 40 segmentos a la vez. Ahora, por eso se dice que este diagnóstico ahorra dos cosas: ahorra tiempo y ahorra dinero. Ya aquí, como podemos observar en la imagen, me puse a contar todos los exones desde aquí hasta aquí y habían 46 exones, pero en la teoría se dice que se pueden observar hasta 40 exones, entonces quédense con eso, ¿no? El PCR era de 10 a 15 y el diagnóstico por el LMLPA es de 40 segmentos a la vez. Ahora, recuerden que este diagnóstico es el que te puede ahorrar tiempo y dinero. Ahora, tenemos otro tipo de diagnóstico que es el diagnóstico de delección de exones 48, 49 y 50, también por el MLPA del paciente de distrofia muscular. Ya, entonces aquí podemos observar el 48, el 49 y el 50, y entonces eso es lo que estamos viendo, ¿no? Su diagnóstico de elección de estos exones, específicamente solo estos tres exones, 48, 49 y 50. Ahora, para finalizar los diagnósticos, tenemos el diagnóstico de duplicación de exones de la distrofia muscular del 3 al 10, también por el MLPA. Los tres últimos es MLPA, solo que el primero es de los 40 exones, el segundo es del 48, 49, 50 y el último que estamos viendo ahorita es del 3 al 10. ¿Ya? Y aquí lo podemos observar, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos estos están en el diagnóstico de duplicación de exones. Ahora, le trato de hacer lo más sencillo posible, porque tampoco hay tanta información en su teoría. No he visto que pregunten acerca de esto, pero también tal vez te puedan preguntar cuál es el diagnóstico que solo puedes observar máximo 15 exones y ya marcas de cajón el PCR múltiple, ¿no? Pero te dicen, ¿cuál de los dos diagnósticos, PCR o MLPA, se pueden observar alrededor de 40 exones? Y tú ya sabes que el que se puede observar alrededor de 40 exones o 40 segmentos a la vez es el MLPA, ¿ya? Bueno, ¿hasta ahí todo claro, chicos? Ya, genial, Fernando. Entonces, ahora hablemos de los transgénicos. Recuerden, chicos, que no solo existen animales transgénicos, sino también existen plantas transgénicas, lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos vamos a centrar en los organismos transgénicos. Ahora, miren esta imagen. Hablamos de los genes de un organismo A que pueden ser introducidos en un organismo B. Eso es ser un transgénico. Pero como estamos hablando de organismos, vamos a hablar de bacterias, plantas, animales. Entonces, esto es un gen normal. Mira, tenemos un extremo amarillo, verde y amarillo. Esto se puede generar solo el gen mutante, puede ser el activo. Entonces, solo cuando el gen mutante
gen mutante es activo. O también podemos tener otra variación cuando no hay genes activos presentes. O también se pueden añadir algunos genes que pueden ser que actúen para ambos, ¿no? Que pueden ser ambos activos, ¿ya? Entonces, quiero que recuerden que los transgénicos, más que este cuadrito, es cuando genes de un organismo A van a ser introducidos en un organismo B. Eso es ser transgénicos. Ahora, un claro ejemplo, aquí está, ¿no? La insulina. Anteriormente se usaba lo que es la insulina bovina o el tratamiento de insulina animal para pacientes diabéticos. Entonces, de una vaca, de un cerdo, se extraía de su páncreas, se daba una extracción, una purificación, y teníamos como resultado la insulina de cerdo o vaca. Pero como sabemos, esto es de un organismo extraño, entonces cuando ingresaba a nuestro cuerpo, nosotros generábamos una reacción inmune. Por eso, gracias a los transgénicos, tenemos una bacteria, ¿no? La bacteria tiene su plásmido de expresión en bacterias y este se va a unir a un gen de la insulina humana. Es decir, de una persona le sacan la insulina humana, el gen de esta insulina humana, y lo unían con el plásmido de una bacteria. Entonces aquí está la unión de la insulina con el plásmido, se han unido. Entonces el gen de la insulina humana inserto en el plásmido bacteriano. ¿Y cuál va a ser el vector bacteriano? El vector bacteriano en esta ocasión va a ser Lecherichia coli. ¿Ya? Entonces, esta es Lecherichia coli donde hemos insertado al plásmido con la insulina. Y como sabemos, una bacteria va a tener su propio ADN bacteriano y también va a empezar a tener una bacteria Escherichia coli recombinante porque hemos visto que le hemos insertado una insulina, ¿no? Una insulina con un plásmido. Entonces van a empezar a sintetizar insulina y se va a dar la multiplicación de bacterias. Entonces se va a empezar a producir insulina en gran cantidad. Y esto se va a extraer y purificar y va a traer como resultante una insulina humana. En cambio, a comparación de la anterior, que era una insulina bovina, era una insulina ajena a nosotros, generándonos una reacción inmune. Pero en este caso, como es una insulina humana, solo que es transgénico, pero al fin y al cabo va a tener un origen humano, no va a generar una reacción humana en nuestro cuerpo, una reacción inmune, perdón, en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, por eso hoy en día se utiliza lo que es la insulina humana. Ya, ahora, algunas proteínas recombinantes en salud humana, como ya lo hemos visto, tenemos la insulina, los factores de coagulación, específicamente el factor 8 y el factor 9 de la coagulación, el activador tisular de plasminógeno, las hormonas de crecimiento, las famosas vacunas, que son anticuerpos y antígenos, los antitrombóticos, como las proteasas y las lipasas. ¿Ya? Ahora, los animales transgénicos son más difíciles que procariotes, pero tienen una expresión más correcta porque tienen los mecanismos de splicing, glicosilación y peptidoseñal. Ahora, estos animales que portan los genes o secuencias del ADN exógeno, por ejemplo, los ratones con insulina humana, o también los procedimientos de microinyección de ovocitos, los modelos animales, comportamiento de un gen in vivo, o los animales lecheros, ¿no? Ahora, eso de los animales lecheros, a continuación una imagen, pero antes de ver los animales lecheros, yo les dije al comienzo que uno de los susperios más utilizados son las bacterias de Escherichia coli. ¿Y por qué? Utilizar las bacterias de Escherichia coli tienen tanto ventajas como desventajas. Una de las ventajas es que su fisiología y su genética ya es muy conocida y además tienen una fácil manipulación en el laboratorio. Y además, siempre la economía, ¿no? Tiene un relativo bajo costo. Pero dentro de las desventajas no produce mucho las modificaciones post-traduccionales requeridas para la expresión de proteínas eucariotas y la proteína puede resultar tóxica o una proteína mal plegada puede formar cuerpos de inclusión insolubles. Ahora, chicos, les he puesto este cuadrito comparativo para que se lo graben porque también ha venido, ¿ya? Recuerden más las ventajas, ¿no? Fácil manipulación en laboratorio, relativo bajo costo y fisiología y genética muy conocida de la bacteria Escherichia coli, por eso es una de las más usadas, ¿ya?
Entonces, esto ha sido una pregunta de examen. ¿Cuál es la ventaja para trabajar con proteínas recombinantes de Escherichia coli? A ver, chicos. A ver, Fernando dice la D. Franco también dice la D. ¿Qué dicen sus compañeros? Christopher dice la D. Janet dice la D. Exacto, chicos, nos están hablando de ventajas, no de desventajas. Ahora, no produce muchas las modificaciones post-tradicionales, sí produce modificaciones post-traduccionales. La proteína puede ser tóxica, sí, cuando hay un mal plegamiento, pero este no es una ventaja, es una desventaja. Ahora, bueno, como ustedes dijeron, no es una fácil manipulación en laboratorio porque también es una bacteria muy conocida en su fisiología y además tiene un costo bajo. Y ahora nos dice, ¿el costo de manipulación puede ser alto? No, el costo es bajo. Y bueno, la proteína puede tener mal plegamiento, pero eso sería una desventaja. ¿Ya? Muy bien, chicos. Y ahora continuamos con los animales transgénicos. Recuerden que les había dicho de los genes de leche o el animal lechero. Entonces, tenemos el gen de interés que vamos a insertar. El gen de interés es esto de color negrito, que lo vamos a insertar a un promotor de beta-lactoglobulina. ¿Ya? ¿Para qué? Para tener una producción continua de leche y se van a dar cambios bioquímicos de proteínas correctas. Entonces, este gen de interés inyectado en un promotor beta-lactoglobulina va a generar una introducción en el pronúcleo. Entonces lo introducimos en el pronúcleo y eso va a ser insertado, implantado, por ejemplo, en el lóbulo de la oreja, ¿no? Entonces, ¿para qué se va a implantar? Para generar una mayor producción de leche. Entonces, este es un ejemplo de los animales transgénicos. Ahora, también tenemos a los bioreactores de proteínas humanas para modificaciones químicas que no ocurren en bacterias, sino en animales. Por ejemplo, tenemos a una cabra transgénica con el TPA humano, que es el factor activador tisular de plasminógeno en leche. O también tenemos al toro transgénico con lactoferrina humana, ¿no? Entonces, esos son otros ejemplos de los animales transgénicos. Y como ya hemos visto a los animales, ahora nos toca hablar de las plantas transgénicas. Y bueno, tenemos a un gen identificado y aislado, ¿no? Que está de color negro. Entonces, este gen puede ser insertado en un plásmido. Entonces se unen las bacterias más las células vegetales. ¿Lo insertamos en dónde? En una bacteria. Ahora, parte del ADN del plásmido es transferido a la célula vegetal incorporando el gen de interés a los cromosomas y esto al final se puede dar una selección de las células que incorporaron el gen de interés para generar una regeneración. Y la otra vía es muchas copias de este gen identificado y aislado que se puede dar por un bombardeo de partículas para generar partículas de oro cubiertas con ADN y de la misma manera, al igual que la vía A, que es de la agrobacteria, aquí como estamos viendo no hay como que la unión a una bacteria, solo es un bombardeo de partículas. Pero va a tener la misma finalidad, ¿no? Y es que es llegar al punto C, donde se va a dar una selección de las células que incorporaron el gen de interés para finalmente regenerar a una planta a partir de una célula transformada. No se preocupen, chicos, no les van a preguntar la cadena, no creo que sean tan malas preguntas las cadenas. Lo que sí les pueden decir por qué se crean las plantas transgénicas o cuál es la utilidad de las plantas transgénicas. No piensen que solo es para que sean resistentes ante plagas, es decir, yo genero una planta transgénica para que no vengan los bichos y coman a mi planta y ya se muera, ¿no? Para protegerla de virus o bacterias. Si bien es cierto, es uno de los usos, al igual que la resistencia a herbicidas, pero también se puede dar para mejorar el sabor, el tamaño
o también para tener una biofortificación, es decir, añadir vitaminas, aminoácidos, minerales. Por ejemplo, el arroz dorado, ¿no? El arroz dorado tiene un suplemento de caroteno. ¿Para qué? Para que tenga vitamina A. Entonces, eso es una biofortificación. También tenemos la resistencia ante un estrés ambiental, por ejemplo, cuando las plantas están más propensas a estar en un medio ambiente de sequía o heladas y queremos que nuestras plantas resistan, también podemos como colocarles cosas en las plantas transgénicas. O, por ejemplo, crear nuevos colores de flores, rosa, azul. O también cuando hablamos de las plantas que necesitamos que tengan como alguna información farmacológica, ¿no? Como la lactoferrina, los anticuerpos y las interleuquinas. Entonces, recuerden por qué introducimos genes a las plantas, cuál es la finalidad de esto. Y bueno, algunas falacias sobre las plantas transgénicas, o sea, algunas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, las conocen como que son productos transformados, que son productos malos y no, todo lo contrario, ¿no? Algunos piensan que estas plantas transgénicas van a ser productoras de cáncer. No comas esas plantas transgénicas porque te va a dar cáncer. No, y entonces estas no producen cáncer porque no hay una evidencia científica, más bien todo lo contrario. Ahora, se preocupan por las alergias, pero no hay un producto comercial alergénico. Más aún, toda planta transgénica va a pasar por más controles que una planta normal. Aquí está, ¿no? Los alimentos transgénicos pasan por más pruebas que cualquier otro alimento antes de salir al mercado. Y no producen resistencia ante antibióticos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda sobre las plantas transgénicas y los animales transgénicos, chicos? ¿O todo claro? Todo claro. Ya, genial, genial, Fernando. Bueno, ahora hablemos de la terapia génica. Todo está en este cuadrito, chicos, en esta imagen, está muy gráfica. Aquí vemos a un ser humano, ¿no? Entonces, se van a extraer sus propias células del paciente. Estas son las células del paciente. Ahora, en el laboratorio se va a modificar a un virus, pero este virus no te va a causar daño. ¿Por qué? Porque van a inactivarlo, es decir, que no se pueda reproducir. ¿Ya? Entonces, el gen propio se va a insertar en el virus inactivado, es decir, en el virus que no se va a reproducir. Entonces, aquí tenemos al virus y al virus se le va a insertar este gen. ¿Ya? Entonces, el virus modificado se va a mezclar con las células del paciente que han sido sacadas anteriormente. Estas células que han sido extraídas se van a mezclar con este virus inactivo que va a ser insertado, que van a insertarle un gen, ¿no? Entonces, estas células del paciente se van a modificar genéticamente. ¿Por qué? Porque ha ingresado un virus extraño. Pero ojo, este virus no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque es un virus inactivo, no se va a poder replicar. ¿Ya? Finalmente, las células modificadas, esta célula propia de nuestro organismo, que ha sido donde ha sido insertado un virus inactivo con un gen, va a generar una modificación a nuestra célula que va a ser insertada en nuestro cuerpo. Entonces, al insertar estas células modificadas, las células modificadas genéticamente van a producir la proteína o la hormona deseada que nosotros buscamos para nuestro cuerpo. Eso es una terapia génica. ¿Por qué realizamos la terapia génica? Con el fin de poder dar o producir a nuestro cuerpo la proteína o la hormona que nosotros buscamos, ¿ya? Y a través de este proceso, ¿no? Donde se extrae nuestra célula, se inactiva un virus donde se le va a aplicar el gen que buscamos, luego se va a nuestras células sacada con anterioridad, vamos a insertar este virus con este gen deseado y entonces va a haber una recombinación de nuestra célula, la cual va a ingresar a través de una inyección y dentro de nuestro cuerpo ya se va a producir esa proteína o esa hormona que nosotros deseamos. ¿Ya? Esa es la terapia génica. ¿Hasta ahí tienen una duda, chicos?
Ya, genial, Fernando. Entonces, bueno, continuamos ya para finalizar con las células madres pluripotentes inducidas o también conocidas como las células IPS. Bueno, las células madres pluripotenciales también actúan como unas células embrionarias porque nosotros tenemos nuestra célula del cuerpo, ¿ya? A esta célula del cuerpo, a cualquier célula de nuestro cuerpo, no necesariamente una célula embrionaria, porque buscamos convertirla a una célula madre pluripotencial. Ahora, más adelante vamos a ver por qué buscamos convertirla en una célula madre pluripotencial. A esta célula de nuestro cuerpo, cualquier célula, vamos a darles una reprogramación genética, es decir, añadir ciertos genes a la célula. Como habíamos dicho, todo eso de los transgénicos es añadir un gen de la sustancia A al B. Entonces, a esta célula del cuerpo le vamos a añadir ciertos genes. Ahora, ¿para qué? Para que se convierta a una célula madre pluripotencial inducida. Entonces, ¿qué genes hemos introducido? Se pueden introducir genes como el OC3 cuartos, SOX2, CEMIC o KLF4. Entonces, al introducir estos genes en las células del cuerpo, lo hemos convertido en una célula madre pluripotencial inducida. Y ahora, ¿por qué buscamos que cualquier célula de nuestro cuerpo se convierta en una célula madre pluripotencial? Porque esta célula madre pluripotencial va a actuar como una célula madre embrionaria. ¿Y qué quiere decir o por qué son tan importantes las células madres embrionarias? Porque esas células embrionarias van a dar origen a distintas células de distintos organismos, distintas células especializadas, por ejemplo, una neurona, un glóbulo rojo o células del tejido óseo, células del tejido muscular, de distintas partes de nuestro cuerpo. Eso es lo que hace una célula embrionaria y por eso es que nosotros buscamos convertir cualquier célula de nuestro cuerpo que únicamente tiene un linaje. Por ejemplo, sacamos una célula de la piel. Entonces, esta célula de la piel le introducimos genes para que se convierta en una célula madre pluripotencial. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que esta célula madre pluripotencial actúe como una célula embrionaria y no de origen solo a células de la piel, sino células del origen del sistema nervioso, del sistema sanguíneo, como un glóbulo rojo, del sistema muscular, o del corazón, un cardiomiocito, etc. Entonces, por eso es que nosotros buscamos convertirlo en una célula madre embrionaria. ¿Ya? Es lo que nos dice aquí, ¿no? Un cultivo de células IPS en el laboratorio, es decir, una célula madre pluripotencial inducida, porque no son propias, sino que son inducida, va a generar una diferenciación y va a generar todo tipo de células posibles para convertirlas en células especializadas. Ahora, la ventaja es que no se necesitan embriones para generar esas células madres pluripotenciales. Se pueden hacer únicamente con una célula de tu cuerpo. Ahora, este experimento ganó un premio Nobel en el 2012. Y es un experimento muy interesante, chicos, que lo tienen que tener en cuenta por si les preguntan. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda de la clase, chicos? Porque hace una clase relativamente corta, he tratado de sacar lo más importante y lo más esencial para que también tenga tiempo de estudiar los otros temas que sí son mucho más extensos que este tema. Por ejemplo, el tema pasado que vimos de traducción o todo el dogma de la biología celular y molecular. Apréndanselo en orden para que puedan seguir la linealidad y céntrense en los demás temas también. ¿Sí? Ya, genial, chicos. ¿No tienen ninguna otra duda? Ya. Sí, sí, sí. No se preocupen. Hoy día subo la sesión 11 y ya con esta la sesión 12. ¿Ya? Ahorita les paso el post 3, chicos.